Un coche patrulla del Departamento de Policía de Palo Alto, California, se estaciona frente a una casa de aspecto normal. El oficial se baja, llama a la puerta y, al ser atendido por una persona joven, procede a arrestarla por violación de los artículos 211 y 459 del Código Penal, robo a mano armada y hurto. El joven queda atónito cuando el policía le expone: tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Lo esposan, lo cachean en busca de armas y finalmente lo ponen en el asiento trasero del coche, trasladándolo con la sirena encendida. Una vez en la central, lo ingresan formalmente en el libro de entradas. Toman sus datos, le vuelven a leer sus derechos, lo identifican, lo fotografían de frente y perfil, lo desnudan, le vendan los ojos y lo alojan transitoriamente en una celda a la espera de su traslado a una prisión. Esa misma mañana, la policía tuvo que llevar a cabo 11 detenciones más, casi todas de jóvenes varones de raza blanca, estudiantes universitarios y de clase media o medio alta. En total, 12 sospechosos arrestados, todos ellos por los mismos crímenes. 12 muchachos esperando en sus celdas a ser trasladados ese mismo día. La prisión a la que se los destinaba estaba situada en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a este nuevo vídeo. El relato que os he contado es solo una simulación. Pertenece al experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo, que se llevó a cabo en 1971, en concreto el 14 de agosto. Vamos a ver los detalles. El experimento fue financiado por la Armada de Estados Unidos. Zimbardo y los suyos procuraron investigar si los guardias y los presos se relacionaban o se autoseleccionaban con base en algún perfil psicológico y que ello explicara los abusos que se producían dentro de las cárceles. Los participantes fueron reclutados con anuncios en los periódicos en los que se informaba que se cobraría $15 al día de la época por, y cito textualmente, participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que se presentaron, Zimbardo y su equipo seleccionaron a 24, a los que hicieron unas pruebas iniciales para saber su estabilidad emocional y su salud mental. El grupo de 24 fue dividido aleatoriamente en prisioneros y guardias. Aunque los prisioneros afirmaron después que los guardias fueron elegidos por su apariencia física fuerte, en realidad se les asignó el papel mediante el lanzamiento de una moneda, sin diferencias objetivas en estatura o complexión entre los grupos. Zimbardo estableció condiciones específicas para provocar desorientación, despersonalización y desindividualización. Los guardias recibieron uniformes caqui de inspiración militar y porras, elegidos por ellos mismos en un almacén militar. Se les proporcionaron gafas de sol para evitar el contacto visual. A diferencia de los prisioneros, los guardias tenían turnos y podían ir a casa durante las horas libres. Aunque eso sí, muchos se ofrecieron a trabajar horas extras sin paga adicional. Los prisioneros llevaban batas parecidas a vestidos sin ropa interior, sandalias con tacones de goma y medias de nylon en la cabeza para simular cabezas rapadas, aumentando la sensación de despersonalización e integración en una masa indeterminada. Los presos varones verdaderos no usan vestidos, declaró Zimbardo, pero sí sienten humillación y se ven a sí mismos menos masculinizados. Nuestro objetivo era producir el mismo efecto en forma rápida. Apenas les pusimos los uniformes, observamos que comenzaron a caminar, pararse y sentarse de forma diferente, más como las mujeres que como hombres. También se les asignaron números en lugar de nombres y llevaban una pequeña cadena alrededor de sus tobillos como recordatorio de su encarcelamiento. Antes del experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación sin reglas explícitas, aparte de la prohibición de ejercer violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la presión como considerasen conveniente y lo harían en turnos de 3 en 3. El objetivo de Zimbardo era comprender cómo una persona aparentemente normal puede cambiar su personalidad en condiciones de extrema gravedad, ya sea aplicando justicia o control
o, por el contrario, injusticia y sadismo. El experimento intentó demostrar que la mala conducta de los prisioneros se debía a su vez a la mala conducta de los guardias, que generaban un círculo vicioso de violencia que determinaba el comportamiento que se vivía dentro de las prisiones navales y, por extensión, en todo el sistema penitenciario. Una vez que todos los reclusos llegaron a esta prisión simulada, se les leyó el reglamento de la prisión. Algunas de las reglas trataban de despersonalizar a los presos, pues debían llamarse entre sí solamente por sus números o llamar a los guardias solamente como señor oficial correccional. Otras reglas establecían condiciones como el derecho a fumar solo bajo discreción de los guardias o un régimen de visitas estricto. Finalmente se dejó claro que cualquier violación de las normas sería castigada. Como en el caso de los prisioneros reales, explicaba Zimbardo, nuestros prisioneros debían esperar ser molestados, perder su privacidad y ver violados algunos otros de sus derechos civiles mientras estuvieran en prisión, además de ser alimentados con una dieta mínimamente adecuada. Uno de los pocos movimientos que era posible hacer era, como es obvio, ir al baño. Pero se les vendaban los ojos, porque no querían que supieran el camino por riesgo de fuga. Además, en uno de los laterales de la prisión se habilitó un pequeño espacio para una especie de celda de aislamiento, que desde entonces la llamaron el agujero. En la madrugada del primer al segundo día, tras enviar a los reclusos a dormir, aun creyendo que todo no era más que un mero juego, los guardias se pusieron a hacer sonar sus silbatos y dar golpes en las paredes y el suelo, con los que molestar y no dejar dormir a los presos. Además, se les obligó a realizar constantes conteos, que en palabras de Zimbardo servían para dar la oportunidad a los guardias de ejercer poder sobre los prisioneros. A las 2:30 de la madrugada, los prisioneros se rebelaron contra estas llamadas de atención de los guardias. Los prisioneros se negaron a salir de sus celdas, arrancaron sus etiquetas con los números de preso, se quitaron los gorros e insultaron a los guardias. En respuesta, los guardias rociaron con extintores a los prisioneros para retomar el control. De hecho, se llamó a otros guardias para ayudar. Desnudaron a los prisioneros, retiraron los colchones y condenaron a los principales instigadores a pasar tiempo en el agujero. Con el fin de restringir futuros actos de desobediencia, comenzaron una guerra psicológica donde los guardias separaron y recompensaron a los prisioneros que tuvieron roles menores en la rebelión. 3 de ellos pasaron tiempo en la buena celda, entre comillas, donde recibieron ropa, camas y comida que se les negaba al resto de los compañeros. Durante el día, empezaron a obligar a algunos de ellos a hacer flexiones y extensiones de brazos, cosa que resultó a los investigadores un castigo un poco leve, pero que tiempo después vieron que fue una forma de tortura en los campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Por último, restringieron el acceso a los baños y los obligaron a hacer sus necesidades en un cubo en sus propias celdas. Se les prohibió vaciar los baldes, con lo que la prisión se llenó de un olor a orina y heces. Zimbardo manifestó: los guardias tuvieron que lidiar ellos solos con la situación, y lo que hicieron fue fascinante de observar. Así terminó el segundo día. El experimento ya estaba siendo cruel y peligroso. El participante de número 8612 sufrió un disturbio emocional grave, que se caracterizaba por pensamiento desorganizado, llanto incontrolable y ataques de furia. Sin embargo, los guardias desconfiaron. A pesar de lo que le pasaba, nosotros ya pensábamos como los agentes de correccionales reales. Creíamos que estaba tratando de engañarnos, haciéndose el loco para lograr su libertad. Nos costó bastante darnos cuenta de que en verdad estaba sufriendo y que debíamos liberarlo. Era día de visita, pero el equipo, temeroso de que los padres retiraran a sus hijos ante el estado tan lamentable en el que se encontraban las circunstancias, decidieron hacer uso de la mentira y la manipulación. Manipulamos tanto a la situación como a los visitantes, haciendo que el entorno penitenciario pareciese plácido y tranquilo. Bañamos, afeitamos y peinamos a los prisioneros.
Los obligamos a limpiar sus celdas, les dimos una excelente comida, pusimos música e incluso trajimos a alguien para que hiciera de recepcionista. Se les dejaron 10 minutos de visita. Dentro de ese contexto manipulativo se vivió, por ejemplo, algún diálogo como el siguiente. Nunca vi a mi hijo tan mal. La culpa es de su hijo, pero dígame, ¿qué le sucede? ¿No duerme bien? Y mirando al padre, ¿le parece que no va a soportar esto? Claro que lo soportará. Es un muchacho duro, con pasta de líder. Mirando a la madre. Vámonos, ya perdimos demasiado tiempo aquí. Y a usted, doctor, nos vemos el próximo día de visita. Atentos a esto porque vienen curvas. Uno de los guardias escuchó a los prisioneros que el ya exconvicto 8612 pretendía asaltar la prisión con un grupo de personas. Zimbardo, tiempo después, reconoció que desde ese momento dejaba de ser un científico para ser el superintendente que tenía que controlar un riesgo de fuga masivo. ¿Cuál fue la solución? A Zimbardo se le ocurrió ir a la comisaría de policía y rogarle al jefe del departamento que le permitiera trasladar sus participantes a la prisión real para evitar así la fuga. Os diré que el policía se negó y que él se fue furioso. Pero qué c... Finalmente la solución fue la siguiente. Decidimos desmantelar la cárcel, llamar a todos los guardias, encadenar a los prisioneros unos con otros, ponerles bolsas en la cabeza y trasladarlos a un almacén del 5º piso. Cuando vinieran los conspiradores, yo estaría sentado en el sótano, solo, y les diría que el experimento había sido cancelado y los prisioneros enviados a sus casas. Ya no había nadie a quien liberar. Después de que se fueran, volveríamos a construir nuestra prisión, con el doble de rejas, el doble de guardias, el doble de puertas y el doble de seguridad. Luego secuestraríamos a 8612 y lo meteríamos en prisión de nuevo, porque nos había engañado. Lo suyo había sido un pretexto para salir de prisión y planear aquello. En efecto, los pasos se dieron, pero solo quedó en eso, en un rumor. Después de aquello, los guardias aumentaron considerablemente su nivel de violencia sobre los prisioneros, obligándolos a limpiar los retretes con las manos desnudas y aumentando la duración de las sesiones de ejercicios físicos a varias horas cada vez. Zimbardo, al ver el panorama al que se enfrentaba, invitó a un sacerdote católico a hablar con los prisioneros. Para sorpresa de él y de todo su equipo, los prisioneros se presentaron con su número, no con su nombre. El único prisionero que se negó a hablar con el cura fue el 819. Decía que se encontraba muy mal y se negaba a comer. Prefería y exigía un médico. Zimbardo entró en la celda y le convenció para entrevistarse con él y con el cura y saber verdaderamente qué le estaba pasando. Se puso a llorar histéricamente, así que le quité la media de la cabeza y la cadena del pie y lo hice acostar en un cuarto adyacente, ordenando que se lo alimentara. Mientras 819 lloraba, los guardias se intentaron vengar formando con los prisioneros una hilera y obligándolos a cantar lo siguiente. El prisionero 819 es un prisionero malo. Por culpa de lo que hizo el prisionero 819, mi celda es un desastre, señor oficial correccional. El prisionero 819 es un prisionero malo. Por culpa de lo que hizo el prisionero 819, mi celda es un desastre, señor oficial correccional. Como ocurría que 819 podía escuchar el cántico desde donde se encontraba, Zimbardo corrió a la habitación y lo encontró llorando de nuevo, porque sus compañeros cantaban que él era un mal prisionero. Le ofrecí retirarlo del experimento, pero se negó. Dijo que no podía irse ahora, porque sus compañeros decían que era un mal prisionero. Aunque se sintiera mal, quiso regresar a su celda y demostrar a los demás que él no era un mal prisionero. Entonces Zimbardo, recuperando un poco la cordura, le dijo: «Oye, tú no eres 819, tú eres fulano de tal, y yo soy el doctor Zimbardo. Soy psicólogo, no superintendente penitenciario, y esta no es una prisión real. Esto es solo un experimento, y esos son estudiantes, no prisioneros. Tú también. Así que, vámonos». Finalmente, el estudiante se fue de ahí. Los prisioneros que se habían portado relativamente bien comparecieron ante el Comité de Libertad Condicional. Fueron encadenados juntos y solo liberados para hablar con los componentes del comité, que estaba formado por personas ajenas a los prisioneros,
como secretarias de departamentos y estudiantes graduados. El comité ofreció a los presos la libertad bajo palabra de que no recibieran el dinero que ganaban por participar en el experimento, y casi todos aceptaron. Terminadas las audiencias, les devolvieron a las celdas mientras el comité deliberaba. Lo curioso es que todos esperaban la respuesta del comité, cuando en realidad podían haber renunciado a seguir participando en el experimento. Según Zimbardo, el motivo de esto es que estaban ya tan identificados con su papel que ya no percibían su confinamiento como un experimento científico al que pudieran renunciar. En sus mentes eran prisioneros reales y solo el sistema carcelario era capaz de dejarlos salir de allí a través de un comité de libertad condicional. Las libertades condicionales fueron denegadas. Ese mismo día, el prisionero 416 fue admitido en reemplazo de uno de los que no aguantaron. Al revés que los prisioneros que estaban allí desde el origen y habían presenciado el gradual empeoramiento de las condiciones, él no estaba preparado para lo que vio. Su horror fue instantáneo y completo. De inmediato quiso renunciar, pero los prisioneros más veteranos lo convencieron de que no había forma, de que la renuncia era imposible, la fuga era una fantasía, y que el único modo de salir de allí era el Comité de Libertad Condicional. Esta es una prisión real, le decían a cada momento. Pero él no se dejó amilanar, y empezó una huelga de hambre en toda regla. Después de varios intentos infructuosos de alimentar por la fuerza a 416, los guardias lo dejaron encerrado en el armario de aislamiento por 3 horas, aunque el reglamento de la prisión establecía un tiempo límite de 1 hora. El 416 siguió, pero negándose a comer. Atentos a esto. Por la noche llamaron algunos padres a Zimbardo diciéndole que a su vez un cura les había llamado diciéndoles que avisaran a un abogado para sacar a sus hijos de la cárcel, porque si no, no iban a conseguir la libertad. Zimbardo, esta vez preocupado, efectivamente hizo caso y llamó al abogado, pero tampoco iba a hacer mucha falta, porque esa misma noche el tren iba a descarrilar. Esa misma noche se quiso probar una cosa. Se había convencido a los guardias de que no había psicólogos observando y que las cámaras estaban apagadas. Los guardias, que se habían mostrado más despiadados, comenzaron a abusar despiadadamente de los prisioneros, incluso en el sentido pornográfico del término. Los guardias más éticos no intervinieron, y fue ahí cuando Zimbardo decidió cancelar el trabajo 8 días antes de lo previsto. Según dijo, muchos de los prisioneros exhibían conductas patológicas, y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos. Ese último día, una médico de Stanford llamada Christina Maslash se pasó por la prisión para un reconocimiento. Lo primero que vio al llegar fue una fila de internos, semidesnudos y encapuchados, con los tobillos encadenados unos a otros, caminando lentamente con la mano en el hombro del siguiente. El investigador canceló el experimento al 6.º día, cuando se suponía que debía durar 14. La prisión fue desmantelada el 20 de agosto de 1971. Cuando el mundo de la psicología se enteró del caso, no pudo hacer otra cosa que considerarlo vejatorio. Al principio se solía considerar que habían sido las situaciones los que habían determinado el cambio de comportamiento de los sujetos, y no propiamente sus personalidades. Esto venía a corroborar los experimentos de Milgram, del que ya os adelanto que os hablaremos posteriormente en el canal. Sin embargo, el prestigioso psicólogo social Erich Fromm demostró que la personalidad del individuo determina su conducta cuando está prisionero, contradiciendo completamente los resultados de Stanford. También criticó Fromm que las tendencias sádicas de los individuos no podían predecirse con los tests previos que se efectuaron. Además, se ha sostenido que, estando Zimbardo tan involucrado y teniendo tanto poder para influir en el desarrollo de la situación, era el superintendente, difícilmente pueden calificarse sus conclusiones de imparciales o neutrales. Os cuento como curiosidad que además en 2001 en la BBC de Londres se trató de reproducir este experimento a modo de reality show. El problema se dio que los seguros no se comprometían a pagar las actuaciones que se iban a dar dentro, y por eso no pudo llevarse a cabo. Pero seguro que lo hicieron por el bien de la ciencia y no por el dinero y el morbo, ¿verdad? Además, hay una película sobre este experimento. En España se llama Experimento en la prisión de Stanford. Os dejo también el enlace abajo.
En definitiva, los experimentos de Stanford sirvieron para conocer los límites que deben tenerse en cuenta en esta clase de experimentos. ¿Y a vosotros qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Dejádmelo en la caja de comentarios.